En 1720, cuando se fundó el pueblo de Holguín, las leyes españolas establecían que era obligatorio dejar sin ningún tipo de construcción 2 manzanas de la ciudad para que sirvieran de plazas públicas. Una estaba destinada a la iglesia, la parroquial, y la otra era para que el ejército hiciera sus desfiles y también ejercicios militares. Por eso se le conocía como Plaza de Armas, sin bancos, ni árboles, ni paseos, pero esta fue evolucionando hasta lo que se conoce hoy como Parque Calixto García. Este parque tiene 300 años de servir de espacio público a Holguín. No hay un solo holguinero que no haya estado en este lugar, aunque sea una vez. Yo también lo creo, César, por eso me parece que la historia de este lugar bien puede servir para contar casi toda la historia de la ciudad de Holguín, ¿no? Sí, cierto. Lo que pasa es que no todos los hechos se recuerdan con una lápida, con una estatua, con una tarja, solo los más relevantes. Yo sé que en este mismo lugar hubo hace un tiempo una lápida que recordaba qué hecho específicamente o qué personaje. Recordaba a Juan Nepomuceno. ¿Y ese quién era? Era un esclavo que se rebeló contra los amos que lo tenían esclavizado, fue descubierto y en esta misma plaza lo ahorcaron. Se dice que en esta zona de Cuba donde está Holguín casi no hubo esclavos. ¿Eso es verdad? A ver, primero hay que ubicarnos. Me imagino yo que estás hablando del viejo municipio de Holguín, que era por supuesto mucho más grande que hoy. Llegaba desde Majibacoa hasta Antilla. ¿Es a ese territorio al que te refieres? Específicamente, por eso te repito la pregunta. ¿No hubo tantos esclavos como en otros territorios aquí en Holguín? Realmente no, y te explico por qué. Esta era una zona agroganadera, o sea, grandes haciendas ganaderas que no necesitan tanto a mano de obra. No por lo menos tanto como si lo necesitaba el cinturón azucarero. Por eso, en el territorio del viejo municipio de Holguín, solamente hubo muchos esclavos en Santa Lucía, porque ahí estaba el ingenio azucarero más importante de tiempos de la colonia. ¿Y hay cifras aproximadas, al menos aproximadas, del número de esclavos que hubo en esos tiempos acá? Sí, en este libro, en este viejo libro que compré en un lugar donde venden libros de uso. Y de José Novoa, usted lo lee mucho él. Sí, es uno de mis historiadores preferidos. En este libro, te decía, quedan algunos datos. Este libro trata sobre los esclavos en Holguín entre 1720 y 1867. Y en esta tabla, que va del 74 al 1827, o sea, 1774, 1827, se puede comprobar que solo en 2 años la población del viejo municipio era aventajada, la de negros sobre la de blancos. Todo el otro tiempo los blancos eran más, pero en 1811 y en 1817 lo supera. ¿Por qué te cuento esto? Para romper un poco ese mito de que en Holguín no hubo esclavitud, de que en Holguín no habían negros. Sí lo sabía, no eran mayoría, pero sí lo sabía. ¿Y esos esclavos negros fueron traídos desde África hasta Holguín? Algunos sí y otros no. También se podía comprar esclavos en los pueblos cercanos a Holguín y traerlos al municipio, aunque sí, hubo muchos esclavos que fueron traídos directamente desde el África. A eso se les conoce como bozales, lo que significa que no sabían hablar el español. O sea, venían con las lenguas originarias de su lugar de nacimiento. Hay un estudio, el estudio del historiador José Novoa, que es muy interesante. Voy a explicar cómo lo hizo para que veas con cuánta minuciosidad. Se conservan en el archivo de historia de Holguín muchísimas actas de compraventa de esclavos. Y en esas actas generalmente aparece el lugar de origen del esclavo que se estaba vendiendo. Novoa revisó todas las actas y fue anotando los lugares para saber de cuál lugar africano fue de donde vino mayor cantidad de esclavos a este territorio, y lo consiguió. ¿De qué lugar era? El lugar que más esclavos aportó aquí a Holguín fue los Congos. Por eso es que una de las religiones más antiguas de este territorio, y me estoy refiriendo a esos sistemas mágicos religiosos que vinieron del África, es lo que aquí en Cuba se transformó y fue Palomonte. Si mal no recuerdo, ¿hay alguna leyenda relacionada con el rey Congo o la corona del rey Congo en Holguín? ¿Es así? Sí, eso es interesantísimo. Es un mito, es una leyenda, no hay nada escrito, pero sí, mira, los cabildos
era la forma en que se le autorizaba a los esclavos a reunirse para compartir su forma de ser, su cultura, incluso para socorrerse mutuamente. Un cabildo era una reconstrucción de una corte europea. Estaba el rey, la reina, las damas, los grandes señores. Y hubo en Holguín un cabildo congo. Por tanto, tuvo reyes que tenían sucesores, como pasa con los reyes. Y se construyó una corona, dicen que muy valiosa. No se sabe de qué material. No me atrevería a dar mucha explicación sobre ella, pero sí, cada vez que leo sobre la corona del rey Congo, dice que era muy valiosa. Cuando se reunía el cabildo, sobre todo los días de Reyes, que eran los días en que el cabildo desfilaba por la ciudad, el rey Congo llevaba su corona. Hubo un momento en que fallece un rey Congo y se espera a su sucesor. El sucesor es elegido y lo primero que hace es exigir su corona. Pero es que en el trayecto en el que murió el anterior y fue nombrado el siguiente, desapareció la corona. Eso tuvo trabajos policiales muchísimos. La propia policía española trató de encontrar la corona del rey Congo de Holguín, que jamás apareció. César, y casi hemos olvidado a Juan Nepomuceno. ¿Él era Congo? Era Congo, ¿no te lo había dicho? No, Sí, no era lo habías Congo. dicho. Y fíjate, eso da mucha más información que la parte esta geográfica. Mira, los congos, y está así documentado en decenas de libros, los congos dicen que era la alegría de las dotaciones. Dicen que los chistes más simpáticos en los barracones eran los congos quienes los decían, aunque los congos también eran introvertidos, eran gentes no muy dadas a contar sus secretos. Y físicamente, dicen que de todos los esclavos de las distintas partes de África que había en un barracón, los congos eran los más bajitos de tamaño, pero los más fornidos o trabados, como se decía en la época, y además excelentísimos trabajadores. Más o menos así debía ser Juan. Así debió ser. Juan Nepomuceno fue comprado y traído a Holguín el día 26 de diciembre de 1796. ¿Y qué fue lo que aseguró su trascendencia en la historia? Pues que el hombre era un rebelde, como la mayoría de los congos. Ahora, no es que Juan Nepomuceno organizara él una conspiración. Hay otros personajes, hay otras ramificaciones de conspiraciones de esclavos a lo largo de la isla. Al hablar de conspiraciones de negros esclavos en Cuba, hay que mencionar a José Antonio Aponte, organizador de uno de los mejores planes de sublevación de negros esclavos en Cuba. Pero su plan fue descubierto y Aponte ahorcado. Uno de los que estaba participando con Aponte en aquella conspiración logró escapar cuando la redada, cuando se capturaron a todos los que participaban. Estamos hablando de algo que ocurre en Occidente. Por supuesto. Bueno, este hombre logra escapar. ¿Y viene a dónde? ¿Hasta Holguín? ¿A Holguín? Claro, era Holguín un lugar donde perfectamente se podía esconder a alguien que estaba huyendo de las autoridades. De él no se sabe nada más, que le decían el inglés. El inglés, casi un eufemismo, llamar el inglés a un conspirador negro, esclavo africano. Pero no creas que estaba muy desacertado. Y te explico. El gobierno inglés estaba intentando de que España eliminara la trata de esclavos. No era porque los reyes ingleses quisieran el bien de los esclavos. Por supuesto. Hay una explicación. Ya había sucedido la revolución industrial inglesa, ellos estaban fabricando muchas máquinas de vapor y lo que querían era vender esas máquinas. Si había esclavitud, pues no se necesitaban máquinas. Bueno, pues por eso, por ahí debe andar el nombre de este conspirador, el inglés. ¿Y qué fue lo que hizo el inglés? El inglés, Aquí en Holguín, claro. bueno, pues reunió a los esclavos, les hizo ver de que se podían liberar, que sencillamente lo que había era que enfrentar a sus amos. Les explicó que en Haití eso había ocurrido y que los esclavos habían logrado vengarse de lo que sus amos le habían hecho. Y comienza toda la trama, una trama que tenía sede en Holguín, en Bayamo y en Camagüey. Me imagino que en esos lugares que eran, vamos a decir, que más significativos, eran mucho más grandes también, estaban como que
los cabecillas de la conspiración. Pudiera ser. Y además, como estaban participando más personas y estas conspiraciones eran un tanto desorganizadas, el teniente gobernador del Camagüey descubrió la conspiración en su territorio, torturó esclavos que eran parte de la conspiración y estos dieron información. Y entre la información que dieron estaba que los holguineros también estaban participando. Y claro, el teniente gobernador de Camagüey inmediatamente le avisó al teniente gobernador de Holguín. Aquí dicen que el pueblo entró en pánico, el pueblo blanco, claro. Y además tenía conocimiento de lo que había sucedido en Haití, como tú decías. Claro, y se morían de miedo de que los esclavos de Holguín se vengaran de sus amos como lo habían hecho los haitianos. Y comenzó la investigación. Se comenzó a buscar información por donde quiera que la pudieran encontrar y esa información dio el nombre de los principales cabecillas. Ese me imagino que era, o el líder principal, era Juan Nepomuceno. Sí, lo que pasa es que en un primer momento hicieron presos a los conspiradores, pero todavía no sabían quién era el jefe de ellos. ¿Cómo llegaron a saber que Juan Nepomuceno era el jefe? Y fíjate, era un esclavo del teniente gobernador, o sea, que el cerebro o brazo derecho de la conspiración estaba dentro de la casa del mismísimo teniente gobernador. Hay muchas leyendas de cómo fue que se supo que era Juan Nepomuceno. Hay una que a mí me parece lógica y tiene que ver con celos, con una esclava. Dicen que estaba enamorada de Juan Nepomuceno y él nunca le hizo caso porque él estaba enamorado de otra mujer. Y en venganza, ella le dijo al teniente gobernador que el jefe de la conspiración era el esclavo de él, Juan Nepomuceno. Y me imagino que este hombre no se cruzó de brazos, lo llevó a la picota, allí en la Plaza de la Marqueta, y le aplicó lo que estaba establecido para esos casos de indisciplinas. No lo llevó a la picota. La mayoría de los esclavos que cometían una indisciplina, como tú dices, los llevaban allí y allí el verdugo municipal pues le cobraba esa indisciplina. Pero el caso de ahora era diferente. ¿Por qué? Era una indisciplina mayor, era una conspiración, Política. era un asunto político. Por tanto, no se le hizo juicio. Se decidió, se mata a todos los cabecillas. Lo trajeron a esta plaza. No solo a Juan Nepomuceno, aunque él fue el primero y era el jefe de la conspiración, y de algunos de los viejos árboles que estaban en la plaza de armas, de ahí debieron colgar a Juan Nepomuceno. Y después, para escarmiento de los demás esclavos, para que nunca olvidaran lo que le pasaba al que se rebelara a su amo, le cortaron la cabeza a Juan Nepomuceno y la dejaron en esta plaza 15 días probablemente, un mes quizás, para que todos los esclavos que pasaran por aquí vieran la cabeza del conspirador, del rebelde. Esta es la historia de Juan Nepomuceno. Lamentablemente, la lápida que honraría su memoria hoy no está en este lugar y así los holguineros no pueden honrar al primer mártir por la libertad de esta ciudad.